Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. Hoy estamos de celebración, hoy estamos de fiesta. Aunque bueno, yo no sé si también vosotros estáis tan contentos como yo, porque vamos a empezar a estudiar la antigua Roma, la última de las culturas que ya os prometí a principio de curso que íbamos a estudiar sobre la Edad Antigua. Fíjate qué bonita la foto, es que es preciosa Roma. Y claro, obviamente, si vamos a estudiar una cultura tan interesante como es Roma, pues tenemos que dedicarle pues su tiempo, como estáis viendo aquí, 7 puntazos también de tema. Sé que estáis súper contentos. El primer punto que vamos a estudiar hoy es, como siempre, es una pequeña introducción a lo que vamos a ver muy posteriormente, que va a ser el territorio de Roma, es decir, su localización geográfica, así como su, eje cronológico y su primera etapa del eje, que lo vamos a estudiar todo en este primer punto. Luego estudiaremos en la segunda etapa de Roma del eje, que se llama la República, luego la tercera etapa de Roma de su eje, que se llama el Imperio, y luego estudiaremos el resto de cosas, que también son importantes, como su sociedad, su economía y sobre todo su cultura y su arte, que va a ser un punto muy especial. Ya lo veréis. Pero hoy nos vamos a centrar en el punto 1. ¿Dónde está Roma? ¿Cuál es su eje? ¿Y cuál es su primera etapa de evolución? ¿Estáis preparados? ¿Tenéis los apuntes a manos? ¿Tenéis un boli a mano? ¿Y tenéis toda la gana del mundo para empezar? ¿También a mano? ¡No, God! Eso ya no lo sé. Vamos a empezar. Adelante. El primer punto se llama el territorio de Roma y su evolución histórica. Es decir, lo de la evolución histórica se refiere a el eje cronológico de Roma. Por tanto, el primer punto, el 1.1, vamos a estudiar dónde nació Roma. El punto 1.2, estudiaremos la fundación de Roma y sus leyendas. Muy interesante, de esas historias que os gustan. Y por último, la primera etapa del eje que se llama la monarquía romana. Empezamos por dónde nació nuestra Roma. Y empezamos viendo dónde nació Roma con el mapa de siempre al principio de todos los temas. Un mapa de todo el mundo, de todos los continentes, y vamos a situar dónde se encuentra Roma y también vamos a recordar dónde se encuentran las otras 3 culturas que ya hemos estudiado de la Edad Antigua. Pues chicos, Roma se encuentra exactamente aquí, en una zona que se llama Península Itálica, que actualmente la conocemos como Italia, como un país. Pero hace 2500 años, cuando Roma aparece y cuando Roma se crea, no existía Italia, sino que se llamaba Península Itálica, porque allí no había pues ningún país. Vamos a hacer un zoom como siempre. Aquí tenemos el Mediterráneo, ¿verdad? Nuestro mar, el que tenemos aquí muy cerquita. Bueno, pues Roma se localizaría exactamente en el centro de Italia, como estáis observando. Es decir, que en origen Roma no ocupaba toda la península itálica, sino que Roma solamente ocupaba un trocito muy chiquitito de la península itálica, concretamente situado al centro. ¿Dónde se encuentra Roma en comparación con las otras 3 culturas que ya hemos estudiado? Bueno, vamos a verlo. Aquí tenemos la antigua Grecia, la Grecia de Atenas, la Grecia de Esparta, la Grecia de Leónidas, la Grecia de Alejandro Magno. Y muy cerquita también tenemos Egipto, ¿verdad? Con las pirámides, Ramsés II y todas las historias que he contado sobre las momias. Y finalmente tenemos Mesopotamia. Si os dais cuenta, las 4 culturas que vamos a estudiar en esta etapa, que se llama Edad Antigua, son todas culturas mediterráneas. Es decir, que todas surgen en el mismo entorno que se llama Mar Mediterráneo. Fijaos qué importante es el Mar Mediterráneo en el pasado y también obviamente en el presente, pero sobre todo en esta época, cuando el Mediterráneo sin duda fue una de las zonas, por no decir la zona más desarrollada de todo el planeta, donde surgieron las culturas más importantes del mundo. Por tanto, Roma va a ser heredera directa y va a coger muchas cosas y muchos avances tecnológicos y culturales de las culturas que ya hemos estudiado. Cogerá cosas de Grecia, cogerá cosas de Egipto e incluso cogerá cosas de Mesopotamia. Roma es un poquito un gazpacho de todas las culturas que hemos visto anteriormente. Son un poquito copiotas. Pero cuidado, porque Roma no era la única cultura que estaba situada en la península itálica.
Porque en la península itálica también había otras culturas, había otros pueblos, que son justamente los que vamos a estudiar aquí ahora. Por un lado, al norte de la península itálica y muy cerquita de Roma, se encontraba un pueblo misterioso llamado los etruscos, que crearon un reino, Etruria, que es como se llamaba. Al sur se encontraba también un pueblo que conocemos muy bien, los griegos, que no olvidéis que habían fundado en Italia, en la llamada época arcaica, las colonias griegas, entre las cuales yo ya dije una que era muy importante, que era Neápolis, que actualmente se llama Nápoles. E incluso en el centro, muy cerquita, sí que ahora sí, muy cerquita de Roma, se encontraba otro pueblo llamado los latinos. ¿Los latinos? Pero cuidado, no se nos vaya la cabeza, porque no tiene absolutamente nada que ver con los latinos que vienen de Latinoamérica, es decir, de América del Sur, ni tampoco tiene nada que ver con el reggaetón, sino que son un pueblo que hablaban latín, que es un idioma, por eso se llaman latinos, así que no nos pongamos a escuchar música mientras vemos el vídeo. Bueno, pues ha quedado muy claro dónde nació Roma, ¿verdad? Roma nació en el mar Mediterráneo, en la península itálica, una península itálica que ya había otros pueblos viviendo allí, los griegos, los latinos y por supuesto los etruscos, muy misteriosos todos ellos. Vamos a ver ahora cómo en esta península itálica nació en el territorio de los latinos Roma. La historia de la fundación de Roma sigue siendo un misterio, al igual que otros misterios que hemos estudiado ya anteriormente. No se sabe muy bien cómo surgió Roma. De hecho, existen dos versiones muy distintas sobre la fundación y la creación de la ciudad de Roma, donde comenzaría todo el imperio romano que conocéis muy bien. La primera versión es una versión legendaria, es decir, basada en el mito, en la leyenda, que muy posiblemente no sea verdad, aunque ya sabéis que detrás de toda la leyenda siempre hay alguna verdad. Y la otra es la versión histórica, la que los historiadores, los investigadores han descubierto a través de la arqueología fundamentalmente. Vamos a explicar un poquito la versión legendaria y luego vamos a estudiar la un poquillo más aburrida versión histórica, aunque real. ¿Sabes quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. ¡Hola! Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor.
Pues aquí tenéis la historia de Rómulo y Remo, creo que ha quedado muy clara. Esta es la versión legendaria de la fundación de Roma. Estos gemelos, Rómulo y Remo, eran los herederos del reino de Alba Longa, que es el reino que fundó ese troyano que huyó de la guerra de Troya. Estos Rómulo y Remo, desde muy chiquititos, fueron amamantados por una loba, la loba Luperca. No olvidéis que esto es una leyenda, no tiene por qué ser verdad. Aquí tenemos a nuestra loba Luperca, ¿verdad? En la imagen tan mítica que es uno de los escudos de la ciudad de Roma actualmente. Rómulo y Remo, cuando fueron mayores, intentaron fundar su propia ciudad, ya que nunca iban a poder ser reyes de Alba Longa. Por eso, en el proceso de fundación de esa ciudad, tuvieron una pelea para saber, porque uno pensaba que la ciudad de Roma tenía que situarse en un sitio y otro pensaba que esa ciudad tenía que situarse en otro muy distinto. Al final de esa pelea, Rómulo mata a Remo y funda su ciudad, funda la ciudad de Rómulo, que se va a llamar obviamente Roma. Aunque sea más aburrida, también hay una versión histórica que se basa en los descubrimientos arqueológicos que han hecho arqueólogos e investigadores durante muchísimo tiempo. Según la versión histórica, 700 años antes de que Jesucristo naciera, se encontraba en cerca de un río que estaba en Italia, ese río se llama Río Tíber, 7 aldeas distintas en 7 colinas distintas cercanas a ese río Tíber. Estaba la aldea del Aventino, la aldea del Campidoglio, la aldea del Palatino, la aldea del Celio, del Esquilino, del Viminal y del Quirinal. En esas 7 colinas, las aldeas eran totalmente independientes una de otra. Y además, todas ellas pertenecían a la tribu de los latinos. Es decir, que en todas ellas vivían esos latinos que hemos comentado antes. Sin embargo, en el año 753 a.C., según parece, las aldeas independientes, unas de ellas, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio, Palatino, Capitolio, Aventino, empiezan a unirse, empiezan a crear una muralla, como estáis viendo en esa línea roja, alrededor de ellas para cerrarse y para crear una sola ciudad de la fusión de estas 7 aldeas. Y esa ciudad se va a llamar Roma. Y esta Roma va a tener una evolución histórica enorme, ya que Roma va a ser fundada en el año 753 y el fin de Roma no ocurrirá hasta el año 476. Pero cuidado, 476 después de Cristo. Es decir, que Roma tiene una evolución histórica de literalmente más de 1000 años, ya que surge antes de Cristo y acaba después de Cristo. En esa evolución, Roma tuvo 3 fases. Cuando Roma fue fundada, se convirtió en una monarquía, es decir, que estaba gobernada por un rey. Luego se convirtió en una república, que estaba gobernada por el pueblo de Roma y sus políticos. Y por último, se va a crear el Imperio Romano, dirigido por un emperador llamado César. Pues justamente sobre la primera etapa, la llamada monarquía, es lo que vamos a estudiar ahora en este punto 1.3. ¿Estáis preparados? Pues vamos allá. La monarquía de Roma, la primera etapa del eje cronológico. Vamos a empezar viendo la monarquía de Roma, que como bien sabéis, comienza en el año 753 a.C., cuando se funda Roma, y acaba en el año 509 a.C., cuando la Roma pasa de ser una monarquía a una república. ¿Quiénes son los que van a gobernar Roma durante la época de la monarquía? Bueno, pues los que van a gobernar Roma va a ser el rey de Roma. El rey de Roma es el gobernante más importante de Roma. Cuidado, un rey no es un emperador, es un poco distinto. Ya veremos cuáles son las diferencias. El rey de Roma, sin embargo, durante la monarquía, no podía gobernar solo, sino que necesitaba ayuda. ¿Y de quién va a recibir esa ayuda? Pues va a recibirla de los senadores. Los senadores pertenecían a un grupo social muy importante, de hecho era el grupo social más importante de todos, que se llama patricios. Es importante que os acordéis de este nombre, patricios. ¿Quiénes eran los patricios? Eran algo parecido a los aristoi de época griega. Es decir, son los nobles, son los poderosos, son los ricos, y son los que en el Senado romano aconsejaban al rey sobre sus decisiones. Reyes hubo muchos, sin embargo se suelen dividir en 2 dinastías, en 2 grupos de reyes. El primer grupo es la llamada dinastía latina,
que son aquellos que pertenecían a la tribu de los latinos, es decir, pertenecían a la tribu de los que hablaban latín, obviamente. Y en segundo lugar tenemos a la dinastía etrusca, que son los reyes que pertenecían a esa tribu de los etruscos, que eran un pueblo que vivían al norte de donde se funda Roma. Sin embargo, el que más nos interesa es el último de los reyes, Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio fue el último rey, y un rey que, según cuenta la historia, no era demasiado bueno. Por eso, los patricios y el senado, que estaba dirigido por un personaje que lo tenéis aquí, que se llama Bruto, intentó expulsar a Tarquinio el Soberbio, porque era un mal rey. Finalmente, en esa pelea, en ese conflicto entre Bruto y Tarquinio, Tarquinio finalmente decide marcharse de Roma, ser expulsado de Roma, y en Roma se crea la llamada República. ¿Y qué es la República? Pues una república es un tipo de gobierno distinto, en el que ya no hay un rey, sino que los que gobiernan son los patricios, por tanto, el Senado. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Muy bien, chicos, pues con esto hemos acabado el primer punto. Un punto en el que ha empezado muy fuerte Roma, ¿verdad? Con la historia de Rómulo y Remo, con la expulsión de los reyes, pero yo os puedo asegurar que las historias más interesantes todavía están por llegar. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, la República, una época de conspiraciones, de muertes y de asesinatos. Ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo veréis. Son muchas las historias que nos quedan por ver. Hasta entonces, chicos, nos vemos. Poneros a estudiar, pero ya mismo, y hasta el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!